Un cordial saludo a todas las personas que tienen asidero en la opinión pública y que utilizando su razón y viendo a la luz de los acontecimientos la situación del hermano pueblo de Venezuela, quieren expresar la viva voz de rechazo ante la ambivalencia del gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia. Como quiera que esta crisis venezolana ha desatado los más ominosos actos, que de hecho también son imprevisibles, me veo obligado a decir el tiempo exacto en que me comunico. Hoy, 10 de enero, a las 3:25 de la tarde, quisiera retratar en primera instancia cómo la execrable dictadura y autoritarismo de Venezuela, empezado por el entonces presidente Hugo Chávez, por medio de su abuso a las instituciones, por medio de su populismo, instaura una crisis en los derechos humanos, una crisis en la libertad política de expresión y también una grave situación económica que termina de desencadenarse con su vasallo y su acólito Nicolás Maduro Moros, que asumió la presidencia en 2013 después de un manto de dudas por las elecciones con el entonces candidato Enrique Capriles, pero que hasta el día de hoy sigue gobernando para el ocaso del pueblo venezolano hasta que haya una nueva forma de gobierno que deje atrás tan malas prácticas que han cegado la vida de miles de venezolanos a lo largo y ancho de su territorio nacional. En primera medida, es preciso considerar qué elecciones justas se pensaban que tendría el pueblo venezolano. Es cierto que se dice que ganó Edmundo González y es así, como así también puede ser porque hay serias dudas del proceso electoral de los comicios anteriores, donde ganaron otros candidatos, no del oficialismo. Pero si tenemos ante nosotros que el régimen coopta todas las instituciones del Estado y que empezando por la milicia están en subordinación absoluta al presidente de la República, que es hasta risible llamarle constitucional, luego no podemos hablar de unas elecciones donde se haya manifestado la voluntad general. Y como no se manifestó la voluntad general, debemos buscar las causas que llevaron a que no se manifestara. Esas causas no se pueden encontrar en un bloqueo económico, que es solo una medida que toman los estados, en especial las potencias mundiales que han tenido relaciones económicas con ese país, para evitar, bien sea que haya una conexión económica de transacción con el gobierno de Venezuela. Es cierto que eso puede afectar la vida financiera de los ciudadanos, pero al fin y al cabo la economía bolivariana está tan desfinanciada que ni siquiera utilizan su moneda bolívar, sino que ahora son los dólares estadounidenses los que el otrora expresidente Chávez llamara y los del imperio yanqui son los que se usan en su territorio, lo cual es una paradoja de lo mal que está el chavismo en estos postreros días. En segundo aspecto, debemos tener en cuenta qué respeto al designio popular había en la elección de Maduro. No había, porque evidentemente no ganó. Así las autoridades del régimen y el Consejo Nacional Electoral lo hayan determinado así. Por supuesto, ¿qué libertad de expresión encontramos ahí? No encontramos una libertad de expresión porque si nos damos cuenta, los ciudadanos no tienen la capacidad, o mejor dicho, la libertad o la posibilidad de expresarse. Es casi paupérrimo ver la calidad de prensa que tiene Venezuela. Y también cómo a lo largo de estos 20 años fueron minadas las condiciones y socavadas de los periodistas en el territorio venezolano. Por eso, hablar de libertad de expresión en Venezuela es simplemente un error de ribetes y de tamaños históricos. En segundo lugar, como quiera que lo de Venezuela no solo nos afecta,
en cuanto es otro Estado que se decía, y todavía lo llaman ellos mismos, democrático y antifascista, pero además porque comparte el límite territorial con Colombia. Es menester que tengamos una posición clara y unificada por parte del gobierno nacional. El presidente Petro apela en uno de sus trinos al artículo 189 de la Constitución en una de sus funciones, donde dice que el presidente tiene la capacidad y es quien dirige la diplomacia del país. En efecto, nadie le está quitando esa prerrogativa al mandatario. Y por eso es que se hace más responsable. Porque al no quitársela, cualquier omisión que haga a defender los derechos humanos de los ciudadanos del territorio venezolano, y más aún para las implicaciones que tiene para Colombia, es simplemente abominable. El presidente Petro apela al rompimiento de Caracas con Bogotá en 2019 y otros años anteriores en gobiernos pasados, lo cual no es otra cosa que apelar al viejo y nefando truco político del espejo retrovisor, lo cual no le da credibilidad al mandatario actual. Pero por otra parte, uno de los crímenes patentes que se han visto con la reacción ambivalente, ambigua y poco seria del gobierno colombiano frente a Venezuela, incluso del cortocircuito entre Gustavo Petro, el presidente, y Luis Gilberto Murillo, el canciller. Una de las cosas por la que como colombianos deberíamos estar aún más sorprendidos e infortunadamente atribulados es porque no ha habido una condena clara, sistemática y coherente de los contra los derechos humanos que ha violado el régimen. Contra los abusos no ha habido condenas serias. Y al no haber condenas serias, lo que terminan haciendo es enviar al embajador Milton Rengifo, lo cual es otra prueba de legitimar el fraude electoral. Los congresistas de Gustavo Petro, empezando por María Fernanda Carrascal y otros acólitos del pacto histórico, han defendido la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué autodeterminación de los pueblos va a haber donde no hay una libertad para escoger? Entonces, si los gobernantes son elegidos por los ciudadanos en un sistema democrático y pluralista, luego, si nosotros creemos que países extranjeros no deben hacer intromisiones, también debemos tener en cuenta que los ciudadanos no escogieron libremente, o si escogieron libremente, si aceptamos las elecciones como deberíamos aceptarlas, luego el triunfo de Maduro es ilegítimo. Ahora, dice el embajador Milton Rengifo en entrevista con el periódico El Tiempo, la institucionalidad reconoce al presidente Maduro. En primera instancia, resulta significativo que el petrismo hable de institucionalidad cuando contra la Procuraduría, cuando contra el Consejo de Estado, cuando contra el mismo Congreso, cuando emitió juicios de valor e imprecaciones contra los parlamentarios que vayan en contra del pueblo, realmente resulta un poco extraño que hablen, y estrafalario que hablen de institucionalidad. Pero como diga un teólogo del siglo XVI, concedámosles ese punto, aunque estén errados. Si les concedemos ese punto, ¿cómo la institucionalidad va a brindar realmente una confianza cuando está cooptada por el régimen? Y por otra parte, los constantes reclamos a personas como el expresidente Duque o el expresidente Uribe solamente dan cuenta de que el presidente Petro no está tomando su papel en la historia como debería. Pero por otra parte, para finalizar, quisiera que a pesar de que Nicolás Maduro se posesione 6 años más, a pesar de que veamos esta tan trágica situación, a pesar de la retención terrible y abyecta por unos minutos de María Corina Machado, luego debemos también reconocer en ella
Y no solo en ella, por favor, no neguemos la oposición venezolana desde la época de Capriles, incluso antes. Reconozcamos, pero asimismo tengamos el vigor y la entereza de los opositores. Recordemos las estrofas del himno nacional tanto de Venezuela, Gloria al bravo pueblo, como de Colombia, cuando dice que no es completa gloria vencer en la batalla si al brazo que combate lo anima la verdad. La independencia sola, el gran clamor no acalla. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. Cierro comillas, entrecomillado la anterior estrofa. Tengamos en cuenta que si Nicolás Maduro en su, eh, en su parafernalia y suntuosa festividad, fastuosa por demás, de posesión hoy 10 de enero en las horas de la mañana, incluso retrasada una hora, adelantada una hora. Tengamos en cuenta que si incluso en su juramento menciona a Bolívar, a Sucre y a otros héroes de la independencia, también concedamosle ese punto. No porque él lo represente, ni Chávez ni él fueron las figuras después de los libertadores, eso sería un irrespeto a los libertadores, pero sí porque su misma lucha, brío y entereza es la que debe determinar al pueblo de Venezuela en la lucha y al pueblo de Colombia en la colaboración con esa lucha. Además de los gobiernos del exterior que son comprometidos con la democracia, que son comprometidos con la ley y que son incluso de corrientes ideológicas como la izquierda, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, que no por eso van a callar en su intento de defender la institucionalidad, pero una institucionalidad que tenga como principio, en cuanto a lo que hablaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Montesquieu y otros padres de la democracia moderna, aquella separación de poderes. Montesquieu defendió la libertad de expresión, de prensa, de cultos. Y esas obras, incluso como la del espíritu de las leyes, deberían servirnos a nosotros de referencia para saber también cómo defender a la patria. Por otra parte, como colombiano, animo a mis compatriotas de todas las regiones del país a que prestéis atención acerca del proceso electoral de 2026. Se nos vienen esas elecciones. No busquemos una figura mesiánica. No busquemos a alguien que le dé dinero al pueblo por doquier y que despilfarre los recursos públicos en burocracia. No busquemos a alguien que con el arte de la politiquería entrega obras a medias y no es consistente con sus discursos. Busquemos a alguien que utilice la razón como método apropiado de dar las grandes transformaciones que necesita el territorio y que gobiernos retardatarios no han podido entregar. Defendamos la propiedad privada que tanto atacó Chávez y desde la empresa como orientadora del crecimiento social podremos realmente cosechar buenos resultados. De lo contrario, magnos compatriotas, honorables conciudadanos, estaremos asistiendo también. No seré yo uno de los que vacuamente utilizan el término castrochavista, pero sí invito a que miremos a Venezuela y nos miremos a nosotros. En efecto, nosotros tenemos muchas falencias también, y ellos muchas virtudes en su historia. Pero si ahora nosotros estamos mejor, contribuyamos a mejorar la situación en aras de la integración latinoamericana, según dicta nuestro preámbulo constitucional. Pero no para caer junto a ellos, no para fenecer. Así que, presidente Petro, dictador Maduro, gobernantes del mundo, y especialmente al presidente Petro, que le quede claro que la democracia es un eslabón indispensable en un Estado social de derecho, el cual él es presidente.
Defendámoslo pues. Un abrazo, muchísimas gracias.